Bueno, y para conversar sobre la reforma a la educación superior vamos a tomar contacto con el diputado independiente y expresidente de la FECH, Gabriel Boric. Diputado, gracias por acompañarnos y primero quisiera preguntarle su opinión general sobre este proyecto. ¿Satisface las expectativas que tenía o no? Hola Mónica, hola Daniel. En primer lugar, señalar de que las expectativas en torno a este proyecto de ley se han venido generando desde hace ya 11 años. Desde que empezamos a movilizarnos en contra de lo que en ese momento fue el crédito con aval del Estado, que significó un endeudamiento tremendo para miles de familias que hasta el día de hoy siguen endeudadas y lo van a seguir por muchos años más si esto sigue así, hasta todo el proceso de movilizaciones del 2006, 2011 y, por cierto, lo que fueron las promesas de campaña de este gobierno. Lo presentado hasta ahora es, desgraciadamente, un proyecto que se enmarca en una regulación de lo existente, más que en una transformación del actual modelo de educación superior, que es un modelo de mercado, voucherizado, privatizado, en donde se privilegia la competencia por sobre la colaboración entre instituciones y en donde no existe un sistema mixto, sino un sistema privado y particular subvencionado. En ese sentido, el anuncio es bastante decepcionante. Con lo que hay, diputado, con los avances y los retrocesos o con los avances y lo insuficiente que hay, ¿es un proyecto que en principio estaría dispuesto a aprobar en general al menos? No es un proyecto que esté dispuesto a aprobar en general con lo que hay hoy día. Hay que revisarlo con más detención. Nosotros lo estamos estudiando, hemos estado estudiando las minutas que nos ha enviado el gobierno. Tuvimos una reunión larga el día sábado para revisar todos los documentos que se nos habían entregado hasta el momento. Por cierto, hay que seguir estudiándolo en detalle, hay una discusión pendiente, pero como está presentado, yo no estoy disponible para votarlo en general, porque, y hay una cosa que tiene que entender el gobierno, no por el solo hecho de presentar una reforma, esto significa que sea un avance en la dirección deseada. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la dirección que tiene el proyecto que presenta el gobierno? Y lo que presenta el gobierno, desde nuestro punto de vista, con los antecedentes que tenemos a la mano, es un perfeccionamiento del actual modelo más que una transformación del mismo. Eso tiene diferentes elementos, tanto en materia de lucro como en materia de financiamiento, en materia de democracia universitaria, en materia de administración y, por sobre todo, el gran déficit es que es un proyecto que no robustece o no reinventa de alguna manera lo que es la educación pública en nuestro país, que fue destruida el año 1981, que ha sobrevivido a duras penas durante todo este periodo y que hoy día solo con este proyecto no hace más que mantenerse. Una de las grandes promesas del gobierno y también una de las grandes demandas era la gratuidad universal. Ahora se dice que esta gratuidad universal no va a estar sujeta solamente al crecimiento económico, sino a los ingresos que tenga el Estado. Y uno podría entonces colegir que va a implicar, si es que se quiere cumplir con esta promesa, un alza de impuestos. ¿Cómo lo lee usted? ¿Ve como necesario, de acuerdo a lo que se ve en las minutas, un alza de impuestos? Porque si no, ¿de dónde sale el dinero para la gratuidad universal? Un alza de impuestos no es la única vía para poder financiar un gasto de estas características. Ahora, yo creo importante que en esto seamos muy serios. Y acá hay una frase que se dice, pero yo creo que es importante recalcarla. Todo gasto permanente debe ser financiado con ingreso permanente, si no es populismo y son reformas que se terminan cayendo. Y en ese sentido, yo siempre he señalado que hay disposición a discutir respecto a la gradualidad en la que se va a implementar una reforma determinada, pero lo que no estamos disponibles a discutir es la dirección en la que esta reforma se va a implementar. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una reforma que avanza hacia la gratuidad universal o no, o si es que es una reforma que fortalece la educación pública o no. Y esta reforma, desde nuestro punto de vista, tal como está señalada el día de hoy, no fortalece la educación pública y en materia de gratuidad establece una gratuidad que es bien ambigua, que sigue utilizando un sistema de voucher que desde nuestro punto de vista privilegia la competencia entre las instituciones más que la colaboración entre las mismas, no tiene un sesgo positivo hacia la educación pública, en particular la estatal, y además no asegura la universalidad de la misma, cosa que para nosotros es un principio irrenunciable de las demandas que han venido levantándose desde el movimiento social. ¿Qué es lo mejor que tiene este proyecto? Si es que tiene algo que sea lo mejor. Mira, oye, es bastante difícil y acá no se trata de ser mezquino por ser mezquino. O sea, a nosotros lo que más nos interesa, permíteme la expresión, Daniel, pero nos hemos sacado la cresta por transformar el sistema universitario en Chile y lo que más queremos es que tengamos un proyecto de ley y que finalmente llegue a puerto y que recupere la educación pública para nuestro país. Entonces, acá en ningún caso vamos a celebrar que el gobierno haga cuestiones que
que no apunten en esa dirección. Ahora, si tiene algo positivo es quizás, yo diría, las declaraciones de intenciones, en el sentido de que la educación tiene que ser un derecho social, pero desgraciadamente a la hora de ponerlo en la práctica sigue manteniendo la posibilidad de hacer negocio en los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Creo que establece de hecho un tipo de gobierno universitario que es más democrático, pero solamente para las universidades estatales y no para el resto de las universidades. Creo que queda muy pendiente la visión nacional de la educación superior en el sentido de la red de colaboración entre las universidades del Estado. La verdad, es un proyecto muy deficiente y que, como ya se ha visto en las reacciones que ha generado en estas horas desde que fue presentado, no genera apoyo en ninguna parte. Y este es un proyecto que tenía todas las condiciones para unificar, y termino con esto, Mónica, es un proyecto que en su potencial tenía todas las condiciones para unificar a rectores, académicos, intelectuales y estudiantes, y desgraciadamente, y partidos políticos. Y este proyecto, tal como está, es muy claro que no lo logra. ¿Qué le parece un proyecto en donde no se penaliza el lucro como tal, sino que se plantea la alternativa de penalizar el desvío de fondos? Mira, yo creo que no hay que perderse con... A ver, primero, una posición clara. Para mí, en la educación no puede haber ningún espacio para hacer negocio, y por lo tanto todo recurso que entra a en materia educacional tiene que ser reinvertido en el mismo proceso educacional. Dicho esto, yo creo que la discusión de la penalización del lucro o no, si es con cárcel o sin cárcel, es un poco un volador de luces. Yo quiero mantener una postura coherente. A mí no me gusta la cárcel en general. Creo que no es una medida efectiva ni para cambiar comportamiento ni para reinsertar socialmente, y en este caso, si bien puede ser una medida eventual a utilizar, no creo que sea el centro de la discusión. A mí lo que me importa es que se termine el negociado con la educación, y eso este proyecto, independiente de que se sancionen algunas conductas particulares, no lo hace, al permitir que siga habiendo lucro en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica, que es además donde están estudiando las familias y los estudiantes más vulnerables de nuestro país. Pero cuando se crea un nuevo sistema para acreditación, por ejemplo, cuando se crea una superintendencia específica de la educación superior, ¿no se están dando pasos efectivos para que al menos haya una mejor regulación, para que sea más difícil, si alguien quiere lucrar, pese a que la ley lo prohíba, lo pueda seguir haciendo como ha ocurrido durante tantos años? ¿No hay un avance ahí? O sea, evidentemente hay un avance, pero eso solamente respecto al sistema universitario, porque, te insisto, el 48% de la matrícula hoy día está en centros de formación técnica, en institutos profesionales, y ahí se sigue permitiendo el hacer negocios con la educación. Acá no se trata de demonizar el concepto de negocios, y los negocios son legítimos en ciertos ámbitos de la sociedad, pero hay ciertas materias, ciertas esferas sociales que no debieran ser susceptibles de transacciones de dinero a cambio de rédito privado, y eso es a lo que a nosotros nos molesta profundamente. Eso se sigue manteniendo en el proyecto, si bien hay más regulación en el ámbito universitario, que es un avance, nos parece que es totalmente insuficiente, y en la medida en que no hay una prohibición efectiva del lucro en todo el sistema de educación superior, para nosotros no va a ser suficiente. Más allá de su postura Sí. personal, que usted decía, no estoy dispuesto a aprobar con el proyecto como está, una votación en general, ¿su diagnóstico político es que este proyecto va a ser aprobado en general? Mira, depende de la presión del gobierno. Acá lo más paradójico, como te decía antes, Mónica, es que este es un proyecto que, teniendo un tremendo potencial, que muchos teníamos ganas toda la voluntad de salir a apoyar un proyecto de reforma de educación superior, hoy día tú puedes ver que las críticas están en el espectro de quienes debiéramos estar apoyando, que son los rectores, los estudiantes, quienes venimos de las luchas sociales por la educación. Los mismos partidos de la nueva mayoría han señalado sus reparos. Entonces el gobierno tiene que cuestionarse seriamente qué es lo que está haciendo, porque no logra consenso en ninguna parte. No sé cuál será la posición de la derecha. Yo me imagino que la derecha, en la actitud permanente que tienen, van a, no sé, algo a hablar del Tribunal Constitucional o de quejarse de una buena manera. Pero acá lo importante es que el gobierno no ha logrado reunir los respaldos mínimos para un proyecto que era esencial, que sigue siendo esencial para el desarrollo de Chile. Acá esto no es un gallito solamente con el gobierno. Cuando hablamos de educación superior estamos pensando también en el modelo de desarrollo nacional. Y ese es un debate que no podemos perder de vista, y desgraciadamente creo que el gobierno no logra concitar ningún apoyo con esto, y tiene que repensar lo que se está haciendo, porque tal como está el proyecto va a fracasar antes siquiera de comenzar a discutirse. Diputado Gabriel Boric, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga buenas noches.
Muchas gracias a ti, Mónica, Daniel, que les vaya muy bien. Un abrazo.